Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega más de este curso de Excel 2019. Nos encontramos viendo en estos vídeos el tema de las referencias, un tema importantísimo, tema clave en un curso de Excel, cualquier curso de Excel, básico, medio avanzado. Si no entiendes las referencias, no vas a hacer nada. Hay tres tipos de referencias en Excel, relativas, absolutas y mixtas, y en el vídeo anterior comenzamos a verlas. Así que vamos a continuar. Antes de continuar viendo el tema de las referencias, recordar que en el vídeo anterior os expliqué una especie de técnica, o truco, si queremos llamarlo truco, por el cual conseguimos copiar y pegar una fórmula en varias celdas adyacentes en columna de una manera rápida, y es convertir una tabla o base de datos o rango de celdas que tengamos en Excel en lo que Excel denomina una tabla. Y eso consistía en seleccionar ese rango de celdas que contiene los datos, ir a la ficha Insertar, dentro de Insertar hacer clic en Tabla. En esta ventana emergente, si recordáis, nos preguntaba si la tabla tenía encabezados. En este caso sí que tiene, cantidad, precio, unidad y total son los encabezados. Así que dejamos activado el check, aceptamos, y con esto conseguimos que al utilizar una fórmula en la primera de las celdas, al pulsar Enter se actualiza automáticamente toda la columna. Uno de vosotros, sin embargo, me dice que esto está muy bien, pero que mi tabla es muy pequeña, que cómo hacemos esto cuando la tabla o el rango de celdas que tenemos en una hoja de cálculos es muy grande, y se refiere a la hora de seleccionarlo. Yo hice la selección arrastrando con el ratón, y en este caso es muy fácil, tengo 4 columnas y 13 filas, pero imaginemos que el rango de celdas, los datos que tenemos en una hoja de cálculo, pues son un montón de columnas hacia la derecha y un montón de filas hacia abajo. Este alumno me pregunta, ¿tengo que estar arrastrando con el ratón por ese rango de celdas? No, no es necesario. Hay muchas técnicas diferentes de selección en Excel. Os voy a mencionar algunas que vienen bien cuando los datos, el rango de celdas es muy extenso. Mirad, te sitúas en la primera celda de esa tabla. Recordar que en este caso el rango es el que hemos marcado, comienza en la fila 2, termina en la 13, ¿no? Esto que voy a explicar, lo voy a explicar sobre esta tabla pequeña, pero sería válido para cualquier tabla. De hecho, si tenéis en Excel una tabla muy grande, un rango de celdas muy grande, lo podéis hacer también y veréis cómo funciona. Una vez que hemos seleccionado con el ratón la primera celda, pulso las teclas Control y Shift y mantengo esas dos teclas pulsadas. Y sin dejar de pulsar esas dos teclas, pulso una vez la flecha hacia abajo del teclado. Y sin dejar de pulsar Control y Shift, vuelvo a pulsar una segunda vez. Fíjate cómo al pulsar una segunda vez selecciona lo que es toda la columna. Da igual que haya 13 filas o que haya 13.000. Haciendo esto habríamos seleccionado toda la columna. Y sin dejar de pulsar Control y Shift, ahora pulso la tecla de la flecha derecha. Y vuelvo a pulsar la tecla de la flecha derecha. Entonces ahora, como podéis observar, se seleccionan todas las columnas. Bien, utilizando esta técnica, da igual que la tabla sea muy pequeña o que la tabla sea enorme, vas a conseguir seleccionarla por completo. Otra técnica, pues es lo que se llama hacer una selección de la región. ¿Qué es la región? La región es todas las celdas que contienen información. En este caso, la región sería la que acabo de seleccionar en pantalla. Entraría la fila 1 en la región, pero es algo muy útil también. Mirad, es utilizando las teclas Control y a la vez el asterisco. Pulsando Control y asterisco consigues seleccionar un rango de celdas con información, sea del tamaño que sea. Lo único que ocurre es que si seleccionamos la primera fila, cuando nos vamos a convertir este rango en tabla, fíjate que ahora, si yo le digo que la tabla tiene encabezados porque los tiene, y pulso en aceptar, la tabla que nos construye es muy extraña, no es una buena tabla. ¿Por qué? Pues porque, voy a pulsar Control Z para deshacer, porque entra en esa tabla la primera celda, y esta celda es lo que se llama en Excel una celda combinada. Entonces me pone ahí un autofiltro, hace una cosa muy extraña. Convendría, una vez que hemos utilizado Control asterisco, excluir de la tabla esa primera fila. Bueno, es muy sencillo, si te vas a insertar tabla, fíjate como en esta ventana emergente nos pone la referencia de esa tabla, es decir, va desde la celda A1 hasta la celda E13. En esta ventana deberíamos decirle que comience en A2 y que termine en D13, no en E13. Bueno, pues pulsando en aceptar vemos como ahora sí que nos crea la tabla correctamente.
Quizás habría sido conveniente, para poder utilizar de una forma más cómoda control asterisco, separar esta tabla de la celda combinada. Es decir, cogemos la tabla, la seleccionamos de forma manual con el ratón, la separamos un par de celdas y ahora si pulso control asterisco, fíjate cómo la tabla se selecciona perfectamente, ¿no? Control asterisco siempre es la región, celdas ocupadas. Así que con esta técnica, aunque es muy cómoda, hay que tener cuidado. Bueno, voy a darle control Z para que lo deje como estaba. Hecha esta aclaración, vamos a seguir trabajando con el tema de las referencias. Recordar que en el vídeo anterior habíamos conseguido calcular la columna IVA utilizando lo que se conoce como una referencia mixta. Vimos que debíamos utilizar en la fórmula el dólar delante de la fila para la celda J1 para que al arrastrar hacia abajo no nos mueva la fila, porque veíamos que si no colocamos el dólar delante del 1, al arrastrar hacia abajo en el segundo caso multiplica por J2, en J2 no hay nada, en el tercer caso por J3 que no hay nada y así sucesivamente. Si necesitas modificar una fórmula, te recuerdo que lo puedes hacer desde la barra de las fórmulas o seleccionando la celda y pulsando F2 puedes abrir la fórmula y hacer la rectificación sobre la propia celda. Y luego también, si recordáis el vídeo anterior, utilizando la función transponer, habíamos conseguido copiar exactamente la misma base de datos, el mismo listado, pero al revés. Lo que antes estaba en columna, que era la cantidad, el precio y el total, ahora está en fila y viceversa. Lo que antes estaba en fila, que eran los artículos, ahora está en columna. Imaginemos que una vez tenemos los datos en esta disposición, pues por ejemplo aquí vamos a poner IVA, vamos a poner aquí por ejemplo 21% y necesitamos ahora pues calcular el IVA y el total IVA. Es decir, igual que antes, pero con los datos en otra disposición. Bueno, vamos a calcular el total. El total es fácil, porque aquí lo que deberíamos hacer es decirle igual a la cantidad por lo que cuesta cada unidad, Enter, y una vez que hemos hecho esto, fijaos lo que ocurre si hago doble clic en el botón de relleno. El botón de relleno siempre lo va a hacer hacia abajo, entonces en este caso el doble clic en el botón de relleno no funciona. No nos queda más remedio en este caso que arrastrar hacia la derecha toda la información. También podríamos haber hecho lo siguiente. Podríamos, voy a borrar esta información, haber seleccionado previamente el rango, como vimos en el vídeo anterior, y en la celda activa del rango hacer el cálculo, es decir, la cantidad por lo que cuesta cada una, y ahora control enter. Esto sí funciona. Pero la dificultad viene con la fila correspondiente al IVA. En este caso lo tenemos en fila. En el vídeo anterior, la clase anterior, lo teníamos en columna. ¿Cómo hacemos esto? Está claro que aquí lo que debemos hacer es multiplicar pues, el total por el IVA, que lo tenemos en esta ocasión en la celda B12. Pulsamos Enter, vemos que para el primer caso pues el cálculo es correcto y ahora si lo pretendemos copiar y pegar arrastrando hacia la derecha vemos que nuevamente da error. Y da error por el mismo motivo que vimos en el vídeo anterior, porque en este caso no nos vale con referencias relativas en la fórmula original. Si nos fijamos en el segundo caso, vemos que está multiplicando por C12. En C12, que es la celda que estoy señalando ahora en pantalla, no hay nada. Es decir, C4 por C12. C4 es correcto, pero C12 no lo es. En el siguiente caso, que también da error, está multiplicando D4. D4 es correcto, pero D12 no es correcto porque no hay nada. Aquí necesitamos también utilizar referencias mixtas. Pero a la hora de construir esa referencia mixta, ¿cómo lo haremos? Nos vamos a la fórmula original y le decimos esto va a ser igual al total por la celda del porcentaje. De estas dos celdas, B4, B12, ¿cuál es la que debe de permanecer fija? Bueno, pues está claro que debe permanecer fija la celda B12, que es donde se encuentra el porcentaje. La celda B4, cuando arrastremos hacia la derecha, es la que debe de mover para que multiplique por C4, D4, E4, pero B12 siempre debe de estar fija. Y teniendo en cuenta que B12 debe estar fija, al arrastrar hacia la derecha, ¿qué es lo que nos ha movido? Si os habéis fijado antes. ¿Nos ha movido la columna, fijándonos en B12? Es decir, ¿nos ha movido la B? ¿O nos ha movido la fila? ¿Nos ha movido el 12? Bien, en este caso, si os habéis fijado anteriormente, nos ha movido la columna. En el segundo caso estaba multiplicando por C12, en el tercer caso por D12. Es decir, el 12 siempre está, la fila no la mueve. Lo que mueve es la columna y no debería de mover la columna. Así que en este caso, la referencia mixta debería construirse escribiendo un dólar delante de la columna,
para que de esta forma sea la columna la que quede fijada, dólar B12. Si pulsamos Enter y ahora arrastramos hacia la derecha, vemos como el cálculo del IVA sí que es correcto. Es una referencia mixta, igualmente, porque hay un dólar en esa celda, pero en vez de estar delante de la fila, está dentro de la columna. Si volvemos al caso del ejemplo anterior, del vídeo anterior, veis como el dólar estaba delante de la fila, J dólar 1. Y en este caso el dólar está delante de la columna, dólar B12. Son dos casos de referencia mixta, pero diferentes. En ocasiones en Excel necesitarás fijar la columna, como es este caso, y en otras ocasiones necesitarás fijar la fila. Ya solamente nos quedaría calcular el total IVA, que no es ni más ni menos que el total más el IVA. Aquí, con referencias relativas nos sirve, porque no hay que fijar ninguna celda. Le decimos que esto es igual al total más el IVA, y ahora lo único que hacemos es arrastrar hacia la derecha. Vamos a retornar al ejemplo del vídeo anterior y vamos a reconstruir la columna del IVA, que es la que nos interesa. Vamos a dejar el total con IVA. Ya sabéis que las fórmulas se actualizan en Excel. Cuando completemos el IVA, que ahora mismo está en blanco, el total IVA se actualizará. Vamos a volver a realizar esa referencia mixta, pero ahora vamos a utilizar una técnica que es más cómoda, que es verdaderamente cómo se hace. Me imagino que os habréis dado cuenta que a la hora de escribir una fórmula, esto sería igual al total por la celda del porcentaje. A la hora de escribir el dólar no es muy cómodo, ¿no? Porque tenemos que tener el cursor parpadeando delante de la fila o delante de la columna, dependiendo de qué queramos bloquear. En este caso tenemos que tener el cursor parpadeando delante de la fila para ahora escribir un dólar. Bien, esto no es cómodo porque tengo que coger el ratón, tengo que hacer clic delante de la fila, escribir el dólar, y esto, como digo, no es cómodo. Entonces, lo suyo es lo siguiente. Cuando necesites utilizar referencias mixtas o absolutas, las absolutas las vamos a ver después, harás lo siguiente. Igual a la celda del total por la celda del porcentaje, y con el cursor parpadeando detrás, que no he tenido que moverlo para nada, de la celda del porcentaje, pulsamos la tecla F4. Pulsando la tecla F4, fíjate que sale un dólar delante de columna y delante de fila. Ya os anticipo que esto es lo que se denomina una referencia absoluta. Luego veremos la utilidad. Pero si volvemos a pulsar una segunda vez en la tecla F4, vemos como el dólar aparece ahora delante de la fila. Y si volvemos a pulsar una tercera vez en F4, el dólar aparece delante de la columna. Y no tienes que tomarte la molestia de hacer clic con el ratón para situar el cursor. Es decir, tú escribes la fórmula normal y corriente y después pulsas F4. Tantas veces como sean necesarias hasta que el dólar aparezca donde lo necesitas. ¿Dónde necesitamos que aparezca el dólar en esta ocasión? Necesitamos que aparezca delante de la fila. Recordar, para que bloquee la fila al arrastrar hacia abajo. Bueno, pues pulso F4 una vez, no me vale con dos. Pulso F4 una segunda vez, ahí sí me vale. Y ahora pues pulsamos la tecla Enter. Sería una forma mucho más rápida de hacerlo, utilizando la tecla F4. En el caso que hemos visto hoy, voy a borrar la fila correspondiente al IVA. La forma de realizar esto pues sería la siguiente. Igual al total por la celda del porcentaje, y ahora pulso F4 una vez, no me valen 2 dólares, pulso F4 una segunda vez, no me vale el dólar delante de la fila, porque en este caso lo que debíamos fijar era la columna, pulso F4 una tercera vez y ahora sí, ya tengo el dólar delante de la columna. Pulso la tecla Enter y ahora pues podemos arrastrar hacia la derecha para que complete toda la información. Si recordáis, en la clase anterior yo os comentaba que cuando estoy en un aula explicando Excel para gente que se está iniciando y no conoce el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas, cuando explico lo del dólar, había gente que hacía lo siguiente: igual al total por, y el IVA lo ponía de forma manual. Y esto pues en teoría les funciona. El problema que tenía esto, según comentamos en el vídeo anterior, es que si en un futuro actualizamos el IVA a otra cantidad, pues vamos a tener que una por una cambiar pues todas las fórmulas que hemos hecho antes, porque el valor es fijo, no hay una referencia a la celda. Si yo cambio el IVA a un 19%, nada de lo que hay ahora mismo se actualiza, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pues hay algunos alumnos, cuando están estudiando Excel, que son un poco más avanzados y saben que no deben de introducir nunca un valor fijo si ese valor lo tenemos en una celda. Pero a la hora de aplicar el dólar para hacer una referencia mixta, pues como no lo terminan de entender,
ellos hacen lo siguiente. Igual a el total por la celda del porcentaje. Aquí pulso F4 para que me ponga un dólar delante de columna y fila. Y como no entiendo muy bien lo de bloquear la columna o bloquear la fila, yo lo bloqueo todo. Me quito de rollos y de quemarme la cabeza. Y esto, mira, esto me funciona. Yo lo bloqueo todo. Al arrastrar hacia la derecha todo funciona bien. En un futuro, si cambiamos el porcentaje, pues todo se actualiza. Y todo va bien, ¿no? Y no se molestan nunca en diferenciar lo que es una referencia absoluta, que es cuando colocamos $2, de lo que es una referencia mixta, porque se creen que les va a funcionar siempre. Y eso no es así. Y os pongo un ejemplo. Mirad, aquí tenemos una pequeña tabla que, por cierto, no tiene formato ninguno. Ahora después le damos un formato. Donde tenemos una serie de vendedores, pues aquí Ana, Antonio, María, Paco, Lucía, etc., que realizan una serie de ventas los diferentes meses del año. Solamente he puesto el primer semestre, enero, febrero, marzo, abril, etc. ¿Qué ventas han realizado cada uno de los vendedores en esos meses? Pues las que veis aquí en pantalla, ¿no? 4.850 euros, dólares o lo que sean. Y luego, esos vendedores, como vendedores que son, en función de lo que han vendido, pues tienen unas comisiones, que es lo que tenemos que calcular en esta tabla que tenemos debajo. ¿Y qué comisiones hay que calcular? Pues depende del mes en el que nos encontremos. Por ejemplo, para el mes de enero, las comisiones corresponden a un 4% de las ventas. Para el mes de febrero corresponden a un 1% de las ventas. Para marzo un 3%, para abril un 2%, etc. Ya que estamos, vamos a darle formato a estas tablas y vamos aprendiendo cosas sobre la marcha, ¿no? Mirad, si tú tienes un texto en una celda, si hago doble clic en la columna A se adapta a ese texto, ¿no? Pero no es lo que quiero hacer en este caso. Yo lo que quiero hacer es que este texto aparezca centrado en esta selección. Bueno, pues lo que haces es seleccionar el rango y ahora nos vamos a la ficha inicio y dentro de inicio pulsamos el botón de combinar y central. ¿Qué hace este botón? Este botón convierte todas las celdas seleccionadas, A1, B1, C1, D1, E1, etc., en una única celda con el ancho que le hemos especificado. Y el texto lo centra dentro de esa única celda. Mirad, pulso ese botón y efectivamente así es. Ha convertido todas las celdas seleccionadas en una única celda. Ahora mismo la celda B1, C1, D1 no existe. Pasamos de la celda A1 a la celda H1. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Mirando esta ventana que se llama selector de celdas. Esa ventana siempre nos va a indicar el nombre de la celda o rango de celdas que tengamos seleccionado. Si yo selecciono la primera celda, fíjate que me dice que es A1. Si selecciono la siguiente, pasa directamente a H1. Bueno, ahora podemos darle, pues a lo mejor un tamaño un poco más grande y si queremos darle un borde inferior con esta celda seleccionada, nos vamos al iniciador de grupo que tenemos, por ejemplo, en fuente, que es ese pequeño botón que aparece ahí. Y dentro de este botón podemos ir a bordes, seleccionar un borde, un color, por ejemplo azul, y en esta vista previa podemos hacer clic en la zona inferior. Una vez que hemos hecho esto, aceptamos, seleccionamos otra celda y ahí tenéis el borde inferior. A continuación podemos ensanchar la columna A para que quepa por completo la palabra comisiones. Y ahora pues vamos a darle formato moneda a toda esta información, lo que son las ventas. Así que seleccionamos el rango. A continuación nos podemos ir directamente al grupo número y desplegando el menú elegimos la opción moneda. Bueno, pues ya está. Podríamos cambiar el tipo de letra, etcétera, pero eso me imagino que vosotros solos lo sabréis hacer trabajando con el grupo fuente. Vamos directamente ya al cálculo de las comisiones. Vamos a calcular la comisión de Ana para el mes de enero. Bueno, pues está claro que debería de ser igual a las ventas que ha generado Ana en enero por el 4% de comisión que tienen esas ventas para el mes de enero. Claro, nosotros pulsamos Enter y para Ana es válido, pero ahora evidentemente nos gustaría poder arrastrar hacia abajo y que saliera para todos los vendedores. Pero claro, si arrastramos hacia abajo nos va a mover la referencia del 4%. Si arrastramos hacia abajo va a multiplicar en el segundo caso por B4 en vez de por B3 y en B4 no hay nada. En el siguiente caso nos va a dar error porque lo va a multiplicar por la celda donde está el mes de enero, por un texto. Y luego lo va a multiplicar por las propias ventas. Es decir, va a dar error. Si arrastramos hacia abajo, fijaos como esto no es posible, ¿no? No es posible arrastrar hacia abajo. Entonces, bueno, abro con F2 la fórmula. Tenemos que convertir esto en una referencia mixta. Al arrastrar hacia abajo, ¿qué tenemos que bloquear en la celda B3? ¿Columna o fila? Tenemos que bloquear fila.
Si alguna vez tenéis duda con esto, lo que podéis hacer es iros a un lugar vacío de la hoja de cálculo y seleccionar un rango hacia abajo, como si estuvierais arrastrando hacia abajo. Y debéis fijaros en, una vez que hemos arrastrado hacia abajo, qué se selecciona en la hoja de cálculo. ¿Se seleccionan columnas o se seleccionan filas? Fijaos que en este caso aparecen sombreadas las filas, las columnas no aparecen sombreadas. Eso quiere decir que debemos bloquear la fila siempre al arrastrar hacia abajo. Bueno, pues entonces abrimos F4, tenemos $2, no me vale, $1 y ahí sí que me valdría. Si yo pulso Enter y ahora arrastro hacia abajo, vemos como el cálculo es correcto. Y alguien podría preguntarse lo siguiente, bueno, pero es que en este caso, si en vez de bloquear solamente la fila, bloqueo columna y fila, esto también me vale. Es decir, yo arrastro hacia abajo y vemos que el cálculo lo hace correctamente. Pues sí, pero imagínate que en vez de arrastrar hacia abajo, lo que quiero hacer es arrastrar hacia la derecha, para en vez de calcular las comisiones de enero de todos los vendedores, calcular solo las comisiones de Ana en ese primer semestre. Bueno, pues si arrastramos hacia la derecha, dejando $, es decir, una referencia absoluta, el cálculo no es válido. Parece que es válido, pero no lo es, porque fijaos que en este caso que deberíamos de estar multiplicando C6 por C3, porque para febrero es un 1%, fijaos que me está multiplicando por B3, es decir, sigue multiplicando por la comisión de enero. Todos los cálculos los está haciendo con la comisión de enero, todos. ¿Por qué? Pues porque hemos fijado columna y fila, una referencia absoluta, y en este caso no debe ser así. O sea que depende, ¿no? No siempre, como muchas personas creen, es válido poner siempre una referencia absoluta. Todo depende de hacia dónde vayas a arrastrar o copiar esa fórmula. En este caso no queda más remedio que hacerlo poco a poco, o por columnas o por fila, utilizando la referencia mixta correcta, pero poco a poco. Es decir, aquí, por ejemplo, le diríamos, lo voy a hacer en columnas. Ana por la comisión, F4, para bloquear la fila, pulsamos Enter y arrastramos hacia abajo. Una vez hecho esto, fijaos que podemos arrastrar hacia la derecha, porque estamos bloqueando la fila, pero las columnas las puede mover perfectamente. Fijaos que en este caso es C6 por C3, que es correcto. En este caso es D6 por D3, es todo correcto. Entonces, la manera de operar en este caso sería la siguiente. Una vez que has averiguado, realmente podríamos haber prescindido del resto, haber calculado solamente con esta referencia mixta la primera celda y arrastrar hacia abajo y después hacia la derecha. Y ya lo tenemos todo perfectamente calculado. La última columna es 0, pero porque la comisión es un 0%. Algo que multiplicas por 0 siempre te va a dar 0. Este sería un ejemplo clásico en el que no vale referencia absoluta, $, delante de columna y fila, sino que solamente es válido una referencia mixta. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.